Bueno, bendiciones para todos los que están viendo el video. Hoy decidimos empezar de otra manera porque seguramente como a ustedes les pasa, nos pasa a nosotros que uno extraña estar en la casa de Dios y poder alabar y poder cantar y levantar las manos, y si bien a veces cuando estamos cantando o haciéndolo en casa uno de repente levanta la mano y se encuentra que está en casa, es lindo alabar al Señor también, así que hoy decidimos compartir unas canciones que las hacemos en la iglesia. Y antes de compartir eso, hace unos días que venía pensando sobre esta palabra que dice en Proverbios 4:23: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y en estos días pensaba, ¿no? Ahora que tenemos quizás más tiempo para los medios de comunicación, más tiempo para las redes sociales, quizás es como que enfocamos nuestros sentidos en cosas que no nos acercan en comunión con el Señor, o tal vez sí. Pero pensaba en qué importante es este tiempo, ¿no? Porque empiezan a surgir un montón de temores, de incertidumbre, de qué va a pasar, de cómo van a seguir las cosas, de qué va a pasar después de todo esto también tal vez. Y pensaba en esto, qué importante este proverbio, que dice que sobre toda cosa que guardemos, cuidemos sobre todo nuestro corazón. Y nosotros sabemos que el mejor lugar donde nuestro corazón puede estar guardado es en la presencia de nuestro Señor, junto a Él, ¿no? Y qué lindo pensaba que nuestros pensamientos, aquellas cosas que estamos viendo en estos días, escuchando en estos días, todos nuestros sentidos, que estén alineados y en comunión con el Padre, ¿no? Porque realmente eso es lo importante. En este tiempo en donde quizás se pone a prueba también la fe de muchos, de todos, pero qué lindo que es que nosotros sobre todas las cosas guardemos nuestro corazón y en este tiempo tener un tiempo de intimidad especial con el Señor. Porque realmente Dios nos está hablando y hay un montón de cosas que van sucediendo y que van surgiendo en nuestros hogares y que uno tiene más tiempo para pensar y reflexionar y conversar. Y qué lindo que es que también podamos tomarnos firmes de las promesas que Dios tiene para nuestra vida. Y en estas canciones que queremos hacer, queremos justamente compartir un poco eso, ese amor tan grande que tiene Dios para con nosotros. Y también son canciones que son más movidas, no son canciones de adoración ni nada, pero elegimos estas dos canciones porque realmente nos parecen que están buenas para levantar un poco el ánimo de aquellos que están en casa. ¿Arrancamos? Va a haber un avivamiento en este lugar. Va a haber un avivamiento en este lugar. Desde el norte hacia el sur, desde el este al oeste, va a haber un avivamiento, va a haber un avivamiento.
un gran abrazo y esperamos que sea de bendición para ustedes. Bendecido día, familia del Señor. Qué lindo que es alabar al Señor, ¿no? Después de escuchar estas alabanzas que nos hacen recordar los momentos que cantamos y compartimos juntos en la casa del Señor. Muchos estamos esperando ese momento de volver a compartir nuestros cultos que son tan alegres y tan amenos. Nos podemos ver, podemos conversar, podemos compartir. Pero ya va a llegar el tiempo, estamos pasando este tiempo de cuarentena aquí en Argentina y en tantos otros lugares. Nos solidarizamos y nos unimos en el espíritu a tantos hermanos, millones de hermanos en el mundo entero. Algunos han sufrido la pérdida de algún ser querido y oramos por ellos para que el Espíritu Santo reconforte su vida, traiga consuelo y fortaleza. Mandar un saludo también, aprovechando, mandar un saludo a los hermanos de la congregación. Nos comunicamos permanentemente a través de las redes, del WhatsApp, del Facebook, pero nada puede cambiar el sentido de congregarnos juntos, ¿no? Todo esto ayuda mucho, la tecnología, pero es lindo congregar. También a los hermanos que están lejos, que están en las provincias, recuerdo de Carlos, de Amalia, también saludos para Justino, para María, que están allí en San Juan, y tantos otros hermanos en las provincias que nos están siguiendo también. Es reconfortante saber que semana a semana podemos tomarnos un tiempo para tener esta charla, esta predicación, esta meditación, y cada vez más me voy familiarizando con este tipo de sistema, con este tipo de predicación. Les voy a ser franco. El primer día, le digo a Lucas, el primer día que tuvimos la predicación grabada, se hacía un poco difícil, porque una cosa es tener a la gente enfrente, ver a los hermanos, ver las caras, y otra cosa es hablarle a una cámara, a un objeto, ¿no? Donde no hay esa calidez, esa cercanía, esa empatía, ¿no? Y bueno, y uno se va familiarizando, les estoy diciendo que bueno, me voy familiarizando con este tipo de reuniones, ¿no? Así que vamos a tener una oración para comenzar y luego vamos a ir a la palabra de Dios, ¿sí? Amoroso Padre Dios, te damos las gracias, Señor, porque vemos tu mano moverse y vemos que aunque a pesar de la situación, tú siempre estás presente. Gracias, Jesús, gracias por tu palabra, Señor, y que sea alimento vivo para nuestras vidas. Amén. Algo que estuvo dando vueltas en mi cabeza estos últimos tiempos y que está tan actual son las falsas noticias, las fake news. Y me pasó hace no menos de una semana subir al Facebook una noticia y que mi hijo mayor me corrigiese y me dijese, papá, eso es una falsa noticia. Y tuve que volver para borrar esa falsa noticia que había puesto. Están a la orden del día. Sirven para un fin: confundir, hacer errar. Y yo me preguntaba, Señor, ¿tendrá algo que ver esta falsa noticia? Y buscaba a ver cuál era el origen de la falsa noticia, pero en términos espirituales, en términos nuestros, cristianos. Y fui hasta el Génesis. Sí, Génesis capítulo 2, en el verso 2, versículo 7, Dios crea al hombre, toma barro, lo forma, sopla
y le da vida. Más adelante, unos versículos más adelante, en el versículo 22, Dios forma a la mujer, compañera del hombre, ayuda idónea, varona, la hembra que Dios creó para el hombre. La formó a partir de un sueño que indujo sobre el hombre, donde abrió su costado, sacó una costilla y de esa costilla hizo a la mujer. Pero en el capítulo 3 hay no una historia, hay un hecho que se produce. Y es que el enemigo de Dios y enemigo del hombre, porque con el mismo énfasis que el diablo odia a Jesús, odia también a todo lo que tenga el nombre de Jesús o todo lo que sea propiedad de Dios. Y vos y yo, hermano, hermana, somos propiedad de Dios. Tenemos sello del Espíritu Santo sobre nuestra vida, un sello que las autoridades del infierno, las autoridades de las tinieblas, conocen muy bien y ven muy bien y respetan mucho. Somos hijos de Dios. En el capítulo 3, el diablo, manifestándose en un animal, la Biblia habla de una serpiente, y quizás la serpiente por ser astuta, por ser lista, era la más inteligente de todos los animales, dice la palabra de Dios. Quiero leer el relato en Génesis capítulo 3. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y quiero llegar hasta acá. Aquí comienzan las falsas noticias, que siempre estas falsas noticias tienen un envoltorio de verdad. La serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Y les voy a dar una noticia, que la serpiente tenía razón en una parte de esta cuestión. Ningún ser humano haya hecho las paces con Dios o no, ningún ser humano morirá eternamente. Ni los muy buenos, ni los muy malos moriremos eternamente. Todos no moriremos. El asunto es, ¿dónde pasaremos la eternidad? Esto es algo que la serpiente no le dijo a la mujer. Dios había preparado al hombre y a la mujer para que viviesen en el jardín del Edén, a resguardo, cuidando de todo lo que se les había provisto.
Pero vino la tentación y era tentador saber qué contenía aquella fruta de la que Dios les había dicho que no probaran, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Cuando Dios le da una indicación al hombre, a la mujer, es para preservarlo, es para cuidarlo. No es para negarle cosas, así como un padre le niega a un hijo determinadas cosas porque le pueden hacer daño, le pueden hacer mal. Dios nos preserva, nos cuida para que algunas cosas no nos hagan mal. Y de lo primero que Dios cuidó al hombre es de esto. El hombre cayó en una desobediencia, ese fue el gran pecado. Hoy nosotros los seres humanos medimos el pecado, lo que la falla, lo que le hemos fallado a Dios. Pecado es cerrar el blanco. Medimos por la sobremanera o lo sobredimensionado que pueda ser la actitud de una persona, hombre o mujer. Si un hombre o mujer mató a 10 personas, es un pecador enorme. Si mató a 1000 personas, es un pecador que ya no tiene perdón. Nosotros los seres humanos dimensionamos distintas las cosas, pero a Dios le bastó solamente este grado de desobediencia para que el hombre muriese. ¿Qué es morir? Morir significa separarse. La palabra muerte significa separación. Cuando el hombre comete este pecado, cuando el hombre desobedece, el hombre y la mujer desobedecen a Dios en cuanto a comer de ese fruto prohibido, le creen más al enemigo que a Dios, a esta fake news, a esta noticia falsa. Le creyeron más al enemigo, comen de ese fruto, inmediatamente se separan de Dios. Y yo me pregunto si realmente la serpiente habló con Eva, o es que el hombre en ese momento, en ese tiempo, en esa circunstancia, tenía la capacidad, como algunos teólogos sugieren, de poder hablar a través del pensamiento aún con los animales. Cosa que hoy el hombre no tiene. Hemos perdido muchas actitudes, muchas cualidades que Adán tenía, pero que cuando cayó, cuando se separó de esa gracia, cuando murió, las perdió. La Biblia, en el verso 3-4, donde dice: entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Y esta es la primera fake news. Mire, en Ezequiel 18:4 la palabra de Dios dice: el alma que pecare, esa morirá. Y efectivamente, Adán y Eva le fallaron a Dios, pecaron y murieron, fueron separados. Pero no queda todo allí. Dios no deja al hombre en el desierto para siempre, sino que tenía un plan, el plan B, que era reconciliar a Dios, darle una segunda oportunidad al hombre. Más adelante, en el mismo libro de Génesis, vemos cómo se le promete, después de maldecir Jehová a la serpiente, de corregir al hombre, a la mujer, cómo sería esto, y que mucho tiempo más adelante, unos más de 4000 años más hacia adelante, vendría un Salvador a recomponer esa relación, esa separación entre Dios y el hombre. En el libro de Romanos, quiero ir al Nuevo Testamento, en el libro de Romanos, porque tenemos aquí una clara enseñanza. Romanos, capítulo 5, verso 17, dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, este fue Adán,
mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Preste atención. 18. Así que, como por la transgresión, el error, el pecado de uno, vino la condenación a toda la raza humana, porque Adán es cabeza generacional y por él, por el fracaso de él, todos quedamos incluidos, sigue diciendo la palabra de Dios, la justificación de vida. Vuelvo al 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres de la misma manera, por la justicia de uno, Jesucristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así, como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Por la ley se introdujo, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así, como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Tenemos una falsa noticia que llevó al hombre a separarse de Dios, a la muerte. Pero después tenemos el Evangelio. ¿Sabe lo que significa la palabra Evangelio? Buenas noticias. Sí, la palabra Evangelio significa buenas noticias y son las que trajo el Señor Jesús. En el mismo libro de Romanos, capítulo 1, verso 16, la palabra de Dios dice lo siguiente. Porque no me avergüenzo del Evangelio, de las buenas noticias, porque es poder de Dios, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio, en la verdad de Dios, en las buenas noticias, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Este fue el lema que sostuvieron los reformadores del año 1517 con Lutero. El justo por su fe vivirá. Pero estas buenas noticias, dice la palabra de Dios, que son poder de Dios. Y la palabra poder se traduce para nuestro lenguaje castellano en dinamita. La palabra de Dios es dinamita, porque el Evangelio, las buenas noticias, son dinamita. ¿Y qué hace la dinamita? Todos sabemos el poder destructivo que tiene la dinamita. Sirve para detonar, para hacer explotar las montañas, para extraer de la tierra, de las entrañas de la tierra, minerales, sustancias. Así es el Evangelio, así son las buenas noticias. Destruyen toda obra de las tinieblas que haya sobre la vida del hombre, de la mujer. Estas son las buenas noticias de Dios. Que Él vino para deshacer todas las obras de las tinieblas. Todos nuestros fracasos, todas las veces que erramos, cuando venimos al Señor, cuando nos acercamos a Él, cuando recibimos estas buenas noticias, Él nos cambia completamente. Esta es la palabra que quería compartir con ustedes, familia del Señor, y quiero orar junto con ustedes para cerrar este día. Gracias, Padre Celestial, te damos. Porque a pesar de las malas noticias que
En un momento los primeros padres, nuestros primeros padres, recibieron y caminaron en función de esas falsas noticias. Esto les produjo la separación. Pero más tarde, mucho tiempo más tarde, viniste tú, Señor, a recomponer esa relación. Y nos trajiste las buenas noticias, el Evangelio de salvación, que salva al hombre, que destruye ataduras, y te damos las gracias porque nos hiciste partícipes contigo en la gloria. Bendigo a tu pueblo, Señor, aquellos que están escuchando o viendo esta palabra, sean bendecidos en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, familia del Señor.